Creo que para mí fue interesante porque era un poco un espacio lúdico, ¿no? De estímulos, una serie de estímulos que se iban complejizando, a partir de los cuales nosotros interactuábamos con ellos y también con los compañeros. Inicialmente éramos nosotros, ¿no? Era más una cercanía más a lo performativo, más que a algún personaje, pero en tanto se fueron complejizando las relaciones en el espacio, fueron surgiendo situaciones y de repente también algún personaje que pudiera haber, ¿no?, surgido de la improvisación. A mí me interesa la investigación, ¿no? Sea práctica, sea teórica, me parece interesante repensar, sobre todo que falta mucho material teórico, de investigación en artes escénicas. Porque, bueno, desde la práctica yo hago crítica de teatro, estoy viendo que la inminencia del trabajo ya, después de la pandemia, mucho más, del uso del audiovisual. No quiere decir que haya aparecido recién, ¿no? Ya sabemos que incluso hacia finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ya existía, ¿no?, la aparición de los audiovisuales dentro del teatro. Pero, digamos, ha cobrado una nueva, ¿no?, con los avances, evidentemente, un nuevo realce, una nueva posibilidad, y creo que se está abriendo también la posibilidad de que el público se pueda interesar más por el teatro, ¿no? Porque hay este elemento al que, digamos, a través de las redes sociales y una serie de soportes tecnológicos, las personas, digamos, masivamente tienen acceso. Me provocó, bueno, la escritura, escribí algunas escenas justo que en torno a los colores y las texturas, que fue lo que siguió a los colores, una serie de sensaciones, tanto a nivel de temperatura en el espacio, como también de sensaciones, de situaciones, también cómo me percibía y percibía las situaciones que se iban suscitando, ¿no?, en el espacio. La inmersividad, si bien no terminó siendo 360 como tú comentaste, sí poco a poco fui sintiendo cómo yo podía interactuar con esos elementos que había en el espacio, ¿no? Primero era algo más plano y luego comenzó a ser algo que nos iba envolviendo, no solamente a nivel de texturas, colores, sino también sonidos, ¿no? Situaciones de la palabra, ¿no?, que iba apareciendo, una serie de elementos que se iban ya entretejiendo. Yo creo que el cuerpo tiene que estar preparado. Ahí, por ejemplo, yo no veo ningún divorcio, ¿no? Creo que pueden convivir tanto la formación actoral previa a lo tecnológico, y creo que debe de justamente complementarse más bien, ¿no? Engranarse, porque el actor, digamos, que tiene más recursos con su cuerpo, con su voz, puede proponer más. Evidentemente también lo tecnológico te da un plus, ¿no? Porque hay cosas que tú solamente con tu imagen puedes luego crear un sinfín de recursos estéticos, estilísticos en el espacio sin hacer mucho, ¿no? De repente, se puede decir que sin hacer mucho, pero y ese no hacer mucho implicaba toda una preparación, yo creo. Inicialmente, claro, querer trabajar desde lo que siempre se trabaja, o sea, el dramaturgo ahí mirando y lo que se iba suscitando, ir cómo calzaba, pero creo que va más allá, porque uno tiene que estar incluso ya en el equipo que está detrás, con los recursos y materiales que se van logrando. Es un trabajo, creo que, de estímulo-respuesta, porque uno propone de repente algunas cosas, el equipo también que trabaja todo lo tecnológico puede a partir de ese estímulo hacer otra serie de elementos y eso a la vez retroalimentar la labor del dramaturgo, ¿no? Entonces va más allá solamente de ver la escena y coger elementos, ¿no? Engloba tiene que ver con todos estos elementos, cómo maneja, ¿no?, todos esos lenguajes. Eso era interesante porque se creaban nuevas poéticas, ¿no?, en el espacio, con mínimos de repente movimientos,
un poco más también como que comenzaba uno a trabajar a nivel inconsciente a partir de los estímulos que iba recibiendo, ¿no? No era incluso en algunos momentos solamente era con los elementos, sentías el cuerpo del compañero, pero no necesariamente interactuabas, pero todo evidentemente al final tenía un significado, ¿no? Yo estoy haciendo una investigación sobre formación actoral y mi hipótesis inicial era justamente trabajar cómo se conjuga la tradición, ¿no? Todas las prácticas anteriores que tiene el actor, la interculturalidad, que son estas prácticas que vienen de repente de Oriente, etcétera, de otras disciplinas, y también estaba la ritualidad contemporánea, que lo llamaba yo un poco, era el uso de la tecnología, ¿no? Cómo estas cosas se conjugan para formar parte de la formación actoral. Parto primero yo de la problematización, ¿no? Lo he encontrado varios autores, investigadores académicos que investigan acerca de la formación actoral. También tiene que ver con mi reflexión, evidentemente, mi hipótesis inicial que un poco se ve, ¿no? Digamos, afirmada, y continúa esto y luego, bueno, irá también un trabajo de campo, ¿no? Todavía es a nivel, estamos de gabinete. Hay muy buena intención, pero yo creo que todavía falta implementar la implementación tecnológica, ¿no? Porque uno, claro, está el curso, pero ¿qué se le da en el curso? O sea, que en realidad, más allá del estímulo o del decir esto es importante, ¿no? Por lo general te suelen decir, creo que pasa mucho en nuestros países, es que, claro, la universidad o el instituto te da como que el primer arranque, ¿no? Y tú ya es cuestión tuya que después en tu práctica profesional lo quieras seguir investigando, ¿no? Pero más allá yo creo que sí es necesario porque los espacios también de las redes sociales, el poder armar tu propio material, tiene que ser un recurso que debe manejar el actor, ¿no? El actor, director, artista, técnico, que finalmente se está formando, ¿no? En las artes escénicas. Los espacios de laboratorio son muy importantes porque permiten justamente investigar en la práctica, ¿no? En la práctica, pero yo creo que ahí también es algo que todavía está fallando, es el tema de cómo de allí, el hecho, las acciones, toda la vivencia que se ha tenido, cómo eso se convierte en un material luego teórico, un material que pueda serlo replicado, ¿no? Es complejo y eso yo lo veo un poco cuando hablamos de investigación en artes escénicas, porque se quiere utilizar las mismas herramientas que en las ciencias sociales y todavía creo que justamente esos espacios son los espacios como para definir nuestras herramientas de trabajo. Me puso en reto, ¿no? Sobre el tipo de trabajo que se hacía, que en algún momento lo ligué a cuando a veces te dicen, pues en una película o un corto, ¿no? Párate acá nomás, muévete así, ¿no? Claro, pero ya aquí había una combinación, ¿no? Tanto de lo que uno puede tener en lo audiovisual cuando participa de actividades audiovisuales y lo que sucede en el escenario teatral. Entonces, como que ahí estaban conjugándose ambos espacios y te ponía retos, ¿no? Quedarse quieto, recordar las acciones, bueno, que es parte de nuestra práctica, evidentemente, pero eso luego improvisar a partir de las acciones fijas que se habían armado, todos esos elementos. Y también en la parte dramatúrgica, cómo a partir de tantos estímulos poder ir viendo cuáles son los ejes, los caminos para seguir, ¿no? Armar una columna vertebral y ver de qué forma eso también. Me quedó todavía la idea de poder probar esos textos en el espacio, que no se pudo, ¿no? Mi nombre es Daisy Sánchez Bravo. Actualmente me dedico a la docencia en la maestría de artes escénicas de la Escuela de Posgrado Newman. Bueno, me he formado como comunicadora, como actriz, escribo, hago crítica de teatro y ahora estoy profundizando más en la investigación, ¿no? En artes escénicas. He escrito algunas obras que se montaron sobre todo en los 90. Remember Tarapoto, Postdata Reunión Urgente, luego he hecho una obra que se llama El Faro Rojo,
y algunos monólogos también ya puntualmente. Obras para niños como Fábula de Animales, que es un musical que se montó en Huancayo. Y bueno, actualmente estoy retomando un poco lo de la escritura también y fue interesante hacerlo para el trabajo justamente con la tecnología, ¿no? CRAC es un espacio que me parece que estás llevando bastante bien, impulsa la investigación, el laboratorio, también actividades culturales que tienen que ver justo con el teatro o las artes escénicas contemporáneas, y eso me parece muy interesante, ¿no?